Somos Colombia, trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente. Una sociedad que se hace más fuerte. Somos Colombia, hoy representamos la unión, haciendo lazos y brindando solución, aportando a nuestra nación, por amor a nuestra patria. La cámara en tu región, la cámara en tu región. El día de hoy los saludo desde el Parques del Río Medellín. Estamos recorriendo el departamento de Antioquia, por eso les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de La Cámara en tu región. Vamos a enseñarles no solo a los antioqueños, sino a todo el pueblo colombiano la importancia del Congreso de la República. Vamos a repasar a través de un video didáctico algunos conceptos fundamentales, como por ejemplo, cuántas comisiones tenemos en el Congreso, cómo se reparten senadores y representantes, cuáles son los requisitos que ustedes como ciudadanos deben cumplir para ser parte del Congreso de la República si quieren representar su región o quieren ser parte de la circunscripción nacional. Esto y mucho más le vamos a estar contando el día de hoy, así como los beneficios que obtenemos cuando ejercemos nuestro derecho al voto. Por eso les doy la bienvenida para que se conecten desde ya con este nuevo capítulo de La Cámara en tu región. Hoy tenemos un escenario maravilloso para compartir con ustedes y con la ciudadanía en general la importancia del legislativo. Vamos a contarles el por qué existe el Congreso de la República y las funciones que tienen sus representantes a la Cámara. Asimismo, vamos a repasar hoy desde la hermosa ciudad de Medellín algunos conceptos que son fundamentales y que todos los colombianos deberíamos conocer, como por ejemplo, ¿para qué existen las comisiones? ¿Qué son las circunscripciones especiales? Y por otra parte, en época electoral, les vamos a recordar cuáles son los beneficios que obtienen absolutamente todos los colombianos cuando ejercen el derecho al voto. Por esto y mucho más, el día de hoy les doy la bienvenida a esta nueva pedagogía de La Cámara en tu región. La cámara en tu región. ¿Cuáles son las comisiones de la Cámara? Pues bien, existen 7 comisiones en constitucionales permanentes divididas por temas de gran trascendencia nacional, al interior de las cuales se hacen las leyes y reformas constitucionales, que es la función primordial del Congreso. Las cuales son: Comisión Primera, Asuntos Constitucionales, es decir, es la encargada de transformar la Carta Magna de 1991. Comisión Segunda, de Relaciones Internacionales, que se preocupa por las relaciones exteriores y los vínculos de Colombia con el mundo. Comisión Tercera, de Hacienda y Crédito Público, encargada de la deuda externa y de las discusiones sobre el erario. Comisión Cuarta, de Presupuesto, encargada de discutir el presupuesto anual de la Nación. Comisión Quinta, de Agro, Mar y Medio Ambiente. Comisión Sexta, Transporte y Comunicaciones. Comisión Séptima, de Seguridad Social y Familia. De otra parte, existen también 7 comisiones legales que son: Comisión Legal de Cuentas, Comisión de Investigación y Acusación, Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, Comisión de Derechos Humanos y Audiencias, Comisión Acreditación Documental, Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, Comisión Legal Afrocolombiana. Asimismo, existen 4 comisiones especiales: Ordenamiento Territorial, Vigilancia de Organismos de Control Público, Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral y Comisión Especial de Modernización. Y por último, comisiones accidentales,
Comisión de Paz. ¿Qué funciones tiene la Cámara de Representantes? Función legislativa. La Cámara de Representantes tiene la función de hacer y reformar las leyes. Función constituyente, que consiste en reformar la Constitución política a través de actos legislativos. Función de control político. La Cámara puede citar e interrogar a los ministros sobre el cumplimiento de sus funciones y aplicar sanciones si es necesario. Función judicial. Juzgar de forma excepcional a altos funcionarios del Estado. Función electoral. Elegir al defensor del pueblo, al vicepresidente de la República cuando haya falta absoluta de este y al Contralor General de la República junto con el Senado. Función administrativa. La Cámara administra los recursos que le son asignados por el Ministerio de Hacienda. Diferencia entre un representante a la Cámara y un senador. Ambos son congresistas, sin embargo, los representantes a la Cámara se eligen para una representación territorial y son elegidos por los ciudadanos de cada departamento, mientras que los senadores de la República tienen representación nacional y todos los colombianos podemos votar para elegirlos. Circunscripciones especiales. En Colombia existen algunas circunscripciones especiales dentro de la Cámara de Representantes que fueron creadas con el fin de visibilizar diferentes grupos de la población. La circunscripción especial afrocolombiana con 2 curules. La circunscripción especial indígena con 1 curul. Solo pueden aspirar a ser representantes a la Cámara por estas circunscripciones especiales quienes sean nativos de estas poblaciones indígenas y afrocolombianas. La participación política y el ejercicio legislativo de dichas comunidades preservan su identidad y patrimonio cultural. La circunscripción especial internacional, que representa a los colombianos en el exterior con 1 curul. En esta solo se contabilizan los votos depositados fuera del territorio nacional por colombianos residentes en el exterior. Y por último, las circunscripciones transitorias especiales de paz, que representan a las víctimas en la Cámara de Representantes y cuentan con 16 curules. ¿Qué requisitos debes cumplir para ser elegido como representante a la Cámara? Ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años de edad en la fecha de la elección. ¿Cuántos representantes hay y por qué? Actualmente la Cámara está integrada por 188 representantes, los cuales son elegidos por departamentos y las circunscripciones especiales afrocolombiana, indígena, colombianos en el exterior y transitorias de paz. A cada departamento le corresponden mínimo 2 representantes y entre mayor población tenga, se le asignan más curules en la Cámara. Cámara en tu región. Bueno, es muy importante que todos los colombianos que a veces desconocemos la importancia de estas instituciones, pues poder recibir este tipo de información, este tipo de pedagogía para, bueno, yo conocía un poco, pero para profundizar más y saber la importancia que tienen estas instituciones como es la Cámara de Representantes y también entender el poder que tenemos los ciudadanos con el voto, ya que cuando los elegimos, ellos tienen una responsabilidad muy grande con las regiones y con todo el país en general. La pedagogía me pareció de suma importancia porque en realidad yo como votante no tenía pleno conocimiento de todo lo que aprendimos en esta instrucción. Me gustó mucho específicamente lo de las regiones, pues por supuesto porque a eso iba centrado la pedagogía, la cual no en realidad desconocíamos. Y entonces pues ojalá todo mundo que participamos con nuestro derecho y obligación al voto aprendiésemos de esto un poco más. Me llamó mucho la atención la forma estructural en que están organizadas las comisiones de trabajo para hacerle frente a toda la problemática que tiene el país y creo que se entiende más a fondo cómo verdaderamente los representantes de la Cámara y los senadores sí hacen un trabajo concreto y conjunto para alcanzar los objetivos. La Cámara en tu región. De esta manera finalizamos el día de hoy nuestra pedagogía. Ustedes una vez más, gracias por acompañarnos y recuerden que próximamente con nuestra móvil de la Cámara estaremos recorriendo sus departamentos.
nuestro recorrido por el departamento de Antioquia, recuerden que no solo damos clase legislativa, además hablamos con los representantes de su región. Por eso el día de hoy me acompaña Alejandro Toro para comentarnos un poco de su perfil y hablarnos el por qué decide llegar a la Cámara de Representantes. Marta, pues un placer, ¿verdad? Que bienvenidos a esta tierra hermosa, una tierra de más de 7 millones de habitantes, 125 municipios en 9 subregiones, que tiene afros, indígenas, campesinos, personas que lo único que quieren es que Colombia avance. Yo sé que tenemos una panorámica muy bonita, pero a mí me gustaría que usted nos explicara, ya que estamos en su ciudad, dónde nos encontramos hoy. Bueno, nos encontramos en uno de los parques públicos de la ciudad. Hay que recordar que Medellín es una ciudad donde lo público es la gran apuesta. Las empresas públicas de Medellín, la segunda empresa más grande del país. Pues eso se va como, digamos, un derrame a toda la ciudad, entre eso los parques públicos. Este es el Parque Norte, donde hay unas atracciones mecánicas, pero como puedes ver hay mucho verde, hay mucha naturaleza, Sí. donde vienen los niños, donde vienen las familias. Esto es histórico porque pues, es un parque que tiene aproximadamente 44 años. Yo vengo desde niño aquí a este sitio y voy a invitar a toda Colombia a que venga a los espacios públicos. Bueno, ahora sí, ya que estamos situados, vamos a contarle a los colombianos quién es Alejandro Toro, cuál es el perfil. Bueno, Alejandro Toro, pues soy primero que todo papá, es mi gran responsabilidad y mi gran misión y lo que me hace querer trabajar por las nuevas generaciones más que mi propia generación. He sido un enamorado del tema social. He trabajado desde hace 15 años con temas sociales, especialmente temas de paz, reconstrucción de tejido social, garantías de no repetición, construcción de paz territorial. Creé una fundación en el año 2007 que aún hoy funciona y hemos ido a las zonas de conflicto de este país más complejas, sur del Tolima, norte del Cauca, Catatumbo, Montes de María, el Chocó. He tenido la posibilidad de recorrer el mundo, 28 países, especialmente rastreando la paz y la guerra. ¿Qué le dice su familia al haber llegado a la Cámara y ver que está ejerciendo un papel importante para el departamento? Bueno, yo tengo que darles un poquito de contexto y es que no ha sido tan fácil en mi familia porque en el año 2011 intentaron secuestrar a mi hija por el trabajo de paz que veníamos realizando en el Urabá chocuano. Entonces, este tema político y este tema de Pero compromiso, siempre como líder, jamás había ocupado un cargo público, sino no, siempre había trabajado con el departamento desde la parte social. claro, nunca en un cargo público, pero ahora que hay una exposición y un trabajo muy comprometido, entonces yo quise alejar un poco mi familia de los reflectores y de todo esto que sabía que iba a ser también duro en medio de lo bonito. Pero sí, es la primera vez, pero hay un orgullo realmente en la familia porque era impensable que una persona como yo pudiese llegar al Congreso en las generaciones de mi familia. ¿Por qué se ha visto afectada su seguridad y la de su familia? Mira, por los temas. O sea, hay temas muy específicos que yo trabajo. Yo vengo de hacer una denuncia con nombre propio de paramilitares. Iba a salir un paramilitar y yo hago la denuncia. Lo que acaba de ocurrir en el Bajo Cauca, yo digo, no, eso no son los campesinos solamente. Aquí detrás hay personas y doy el nombre específico de esa persona. Estamos haciendo investigaciones muy fuertes como el tema de la SAE. ¿Qué pasó con los recursos de la SAE, con esas tierras que se le quitaron a la mafia y se creó otra mafia paralela? Entonces comenzamos a hacer esas denuncias, eso trae que ingresen a mi casa después de estar yo fuera del país, llego en el sitio donde estaba mi hija durmiendo con mi esposa, suben, se roban el computador, se roban los papeles de la investigación y es un mensaje de intimidación, pero yo creo que seguimos trabajando. Agradezco mucho a la UNP y a la Policía Nacional que ha reforzado el esquema de seguridad y eso da tranquilidad para seguir haciendo el trabajo por el que estamos en el Congreso. Y que aún es extenso, porque llegando a la Cámara de Representantes en el periodo 2022, todavía les quedan 4 legislaturas. Así que lo invito para que me acompañe en los próximos minutos. Nos vamos a sentar y vamos a hablar sobre esa agenda que desarrolla hoy su representante por el Departamento de Antioquia.
Sin más preámbulo, hablemos de legislación, porque hoy queremos contarle a los antioqueños cuál es esa agenda que se desarrolla a diario en pro de visibilizar las problemáticas de esta región. Representante, ¿cuál ha sido la primera actividad, el primer trabajo que llegó a radicar dentro de la Cámara? Yo, pues que he trabajado mucho el tema de víctimas durante muchos años, venía viendo un grave problema y es en la entrega de tierras en el tema de restitución a las víctimas. Hoy tenemos víctimas que tienen más de 100 años y llevan esperando 10, 15 años que les entreguen su tierra. Entonces, con Giovanni Yule, el director de la Unidad de Restitución de Tierra, y con Gerardo Vega, de la Agencia Nacional de Tierras, logramos construir un proyecto de ley que le permite darle funciones a la Unidad de Restitución para liberar un montón de casos que están llevando la justicia ordinaria. Y con ese proyecto de ley, que fue el primero que radiqué como autor, esperamos agilizar la entrega de 15.000 predios. Para entrar en contexto un poco con nuestros televidentes, aclaremos que hay comisiones constitucionales permanentes, que son 7, donde se reparten los representantes a la Cámara. Asimismo, pues funcionan en el Senado, pero en este caso, las 7 comisiones permanentes. Por otro lado, hay comisiones accidentales, hay comisiones legales. ¿Usted pertenece a alguna de ellas también o solo a la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales? No, claro, también estoy en la Comisión Legal, que hace poco, pues la semana pasada, tuvo una relevancia muy importante, que fue la Comisión de Ética, porque hay que recordarles que pusieron o se instauraron unas demandas a la reforma a la salud, y en la Comisión de Ética tuvimos que dirimir esto. Entonces hago parte de la Comisión Legal de Ética, y también estoy en una comisión accidental que se creó, y de la cual soy coordinador, para el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela en temas diplomáticos, económicos y políticos. Y aparte de eso, pues soy parlamentario andino. ¿Quién se encarga de repartirlos a ustedes en esas comisiones? ¿O a cuántas comisiones máximo ustedes pueden pertenecer? Bueno, en los primeros días, después de que nosotros nos posicionamos el 20 de julio, las bancadas nombran unos voceros, como unos componedores. Ellos se reúnen y pues más o menos ya se tienen, como dices tú, las comisiones legales, las comisiones, digamos, en las que debemos estar, y lo que se conoce como las dignidades, que me parece un nombre demasiado rimbombante, pero se llama dignidades, que son las presidencias, las vicepresidencias, que se cambian por año. Ellos se reúnen y a partir, digamos, como de esa sábana de cargos, comienzan a repartirse. Ya, digamos, hay una especie de fórmulas históricas de que la bancada mayoritaria que le toca, presidencia de Cámara, en qué tiempo, la que quedó de segunda, y digamos que 3 días después ya nos arrojan como unos datos. Uno dice en qué comisión quiere estar, pero no todos pueden estar en las comisiones por los números, y ahí es que comienza uno a jugar. Hace un momento usted nos comentaba que uno de sus trabajos más conocidos en el departamento ha sido precisamente visibilizar a las víctimas. En estas elecciones del 2022-2026, un hecho histórico en Colombia, donde se le da la oportunidad de entregar curules precisamente a diferentes territorios que han sufrido el flagelo de la violencia. Desde el punto de las víctimas, ¿ustedes en el departamento de Antioquia tienen representante de las víctimas? Sí, yo creo que es una historia muy bonita y una de las cosas hermosas que resultaron de los acuerdos de paz. Como está construido, la manera como se eligen las personas, se necesita o que haya mucha gente o que tengan mucha plata, o las dos cosas, para ser congresista en este país. ¿Qué fue lo que sucedió en La Habana? Que tuve la posibilidad y la dicha de acompañar los diálogos en La Habana durante mucho tiempo. Entonces se decía, hay departamentos que son más grandes que Antioquia, que tienen muy poca población, pero no tienen representación porque la gente que está allá o no tiene muchos recursos o no da el número de personas. Entonces establecieron que deberían haber 16 sitios en el país donde la gente tuviera representación, aunque solamente sacaran 3.000 votos. Y hoy tenemos 16 curules de paz, que uno lo emociona encontrarse pescadores, encontrarse personas que sembraban coca y que hoy le están apostando a la paz. Tenemos 4 curules de paz en Antioquia por una sencilla razón: es el departamento con más víctimas en el país. Ahora, representante, Antioquia es uno de los departamentos que más, valga la redundancia, representación tienen dentro del Congreso de la República. Actualmente tienen 17 curules. Eso no solo permite gestionar recursos, sino además permite que hagan un trabajo mancomunado entre los representantes. Pero escuche esto, me preguntaba un joven en una institución, en nuestras pedagogías me decía que si los representantes son de diferentes partidos políticos,
Por lo tanto, sus ideologías son muy distintas. ¿Cómo hacen para trabajar por un departamento? Bueno, no puedo responder esto por los otros departamentos, pero te voy a responder por Antioquia, que es lo que yo percibía inclusive antes de ser congresista. Como dicen, nosotros somos 17 congresistas más las 4 curules de paz. Entonces realmente somos 21, más los senadores. Tenemos una bancada muy grande y trabajamos mancomunadamente. O sea, eso sí hay que resaltarlo. Yo no vivo en Medellín, yo vivo en el oriente antioqueño, donde la mayoría de congresistas son de la oposición. Y aún así, y yo soy, digamos, como el extraño dentro de ese grupo de congresistas, pero hace poco logramos con el ministro de Transporte la segunda pista para el aeropuerto y logramos unos proyectos para la zona del embalse de Guatapé y lo logramos como bancada inclusive del oriente antioqueño. Y cuando nos vamos a la puesta departamental, el trabajo realmente es increíble. En este 2023 se cumple la primera legislatura de los representantes que están estrenando curul en este periodo. Hasta el momento, ¿qué balance le puede entregar usted a los antioqueños? Bueno, primero tenemos un congreso renovado, hablamos del 70% más o menos en Cámara de Representantes, pero tenemos un momento histórico, lo que ha llamado el presidente de la Cámara el cambio de época, David Racero. Y es que hay épocas de cambio y cambios realmente de época. Son 6 reformas en una sola legislatura, es que hay que comenzar por eso, y no cualquier reforma, no es cosmética, reforma a la salud, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la justicia. Entonces es absolutamente transformador lo que estamos viviendo en el Congreso y lo que le entregamos hoy al país es, por ejemplo, una reforma tributaria donde se equilibra un poco la cancha, donde recuperamos 21 billones de pesos que principalmente se van a invertir en lo social. Un proyecto que a mí me hizo llorar el día que lo sacamos, que fue el del Servicio Social para la Paz, porque yo que vi morir tantos soldados, que fue una de las cosas que me trajo al Congreso, me dio mucha alegría, es que por 300.000 pesos no obliguemos a la gente de estrato 1, 2 y 3 a irse a la guerra, que pueda escoger el que quiera irse al servicio militar obligatorio que lo haga, pero el que quiera irse a alfabetización digital, a ingeniero militar, a defender el Amazonas, lo pueda hacer. Yo creo que eso sí es transformador. Hablando de esas comunidades que nos acabas de mencionar, que lastimosamente nosotros notamos cuando recorremos las regiones, notamos que la percepción o el respeto que se tiene por el Congreso es muy poco. La favorabilidad que hay del Congreso de la República en medio de las familias colombianas es muy baja. ¿Qué le dice la gente? Los vendedores ambulantes, las comunidades que usted representa, la gente que de verdad se siente olvidada totalmente por el Estado. Miren, lo más hermoso no fue ni siquiera la campaña. Lo más hermoso es llegar después de la campaña, porque es absolutamente alucinante como la gente le parece increíble que uno vuelva después de campaña. A mí me parece muy extraño porque, bueno, es la primera vez que me... Que déjeme decirles una de las quejas más comunes de los colombianos. Total. Conocen a sus candidatos en campañas, pero después de que ocupan los cargos, Y mientras más lejano es más no los difícil. ven. Mira, te decía, el municipio más pobre de Antioquia se llama Murindó. Allá no se puede llegar ni por aire ni por tierra. Se debe llegar, a menos pues que tengas un helicóptero propio, se debe llegar por el río Atrato. Y es uno de los votos más costosos que hay. ¿Por qué? Porque mover la gente es muy costoso, ir a hacer campaña es muy costoso. Y yo, como yo venía yendo desde hace 15 años a esa zona, pues fui a hacer campaña y cuando volví, o sea, eso fue una fiesta allá. Es el municipio donde más se votó por el sí a la paz. En todo el país, 92% de la población que ha puesto los muertos votó por sí a la paz. Entonces es, como digo yo, muy macondiano cuando llegas a esos sitios y sientes el amor de la gente, la fiesta, de que dicen, es que vino en campaña aquí, donde nadie venía, y luego vuelve, y luego dice que nos va a traer la ministra, y luego llegan recursos. Eso realmente es muy bonito porque mientras más se va acabando el asfalto, menos llega el gobierno. Queda el Estado, pero no queda el gobierno. Ahora, muchos sabemos que una de las funciones fundamentales de los congresistas es crear leyes en Colombia. Pero además de esas funciones, ¿qué otras ejercen dentro del Capitolio? Bueno, una es conectar el Ejecutivo. Nosotros no somos del Ejecutivo, pero la palabra representante
nos hace que tengamos que ir a representar esos millones de personas que votaron por nosotros. Entonces, para mí es muy importante lo que sucedió, por ejemplo, el día de hoy. Hoy nosotros iniciamos la construcción de la tercera línea del metro de Medellín, lo que llamamos el metro de la 80, y llegó el ministro, bueno, ahora exministro, él pidió que su último acto como ministro fuera en Medellín, porque su primer acto como ministro fue en Medellín. Entonces llega el exministro Reyes y nos da una noticia maravillosa. Nosotros como congresistas, el senador Alex Flores y yo, presentamos una proposición al Plan Nacional de Desarrollo para la construcción de 5 metrocables en la ciudad, para que pudiera llegar el transporte público a las zonas más alejadas. Y hoy el ministro nos dice, a partir del trabajo del senador Alex Flores y del representante Alejandro Toro, hemos dado el aval y queda incluido en el plan plurianual de inversiones los 5 metrocables para Medellín, que es una inversión de más de 5 billones de pesos. O sea, eso hacemos nosotros también. Ir a decirle al gobierno dónde está la problemática, dónde están las necesidades. Hacemos audiencias públicas para visibilizar problemáticas, lo que está sucediendo en el tapón del Darién con el tema de los migrantes. Nosotros hoy estamos diciéndole a Migración, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, tenemos una cosa dantesca que está sucediendo hoy en el tapón del Darién. A eso nos dedicamos, a visibilizar, a mostrar, a escuchar y a hacer el eco de las personas. Representante, para despedir me gustaría hacerle una pregunta muy personal, claro, si usted me lo permite. Pero por supuesto, Marta. Si usted tuviera la oportunidad de tener a su papá, porque hoy no nos acompaña en este mundo terrenal, ¿qué cree que le diría? ¿Cree que se sentiría orgulloso de usted? Bueno, yo creo que lo más bonito que le diría a mi papá es que estamos haciendo una reforma a la salud para que a nadie más le suceda lo de él. A mi papá le llegó la orden de cirugía 3 meses después de morir. Por eso necesitamos la reforma en la salud. Con este mensaje y con esta reflexión que hoy hacemos desde la ciudad de Medellín en compañía de los representantes de su departamento, nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado y aceptar nuestra invitación. Recuerden que los esperamos en un próximo recorrido que hacemos con todo nuestro equipo de la Cámara por tu región. Que tengan un feliz resto de día. Somos Colombia, trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente, una sociedad que se hace más fuerte.